Hola a todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y nada chicos, bienvenidos a una nueva revisión. Hoy va a ser una revisión histórica, ya sabéis que de vez en cuando me gusta traeros barajas que realmente tengan una trayectoria larga y además me parece interesante ver también otros sistemas, barajas muy originales y os aseguro que esta creo y estoy segura de que os va a gustar y ahora os explicaré el porqué. Mirad, con esta baraja fijaros que traigo aquí dos formatos, vais a ver que es el mismo formato de oráculo. Vamos a hablar del famosísimo, entre comillas, oráculo Keeper, porque es un oráculo que sobre todo se usa en Alemania, quizás en otras zonas no es tan conocido. Estaríamos hablando que pertenecería a la familia de las sibilas, de esas pequeñas barajas, como podríamos hablar de Lenormand, parecido al sistema Lenormand, la sibila italiana, la sibila francesa o incluso el oráculo o sibila gitana, que muchos seguro que conocéis, pero quizás de todo este, digamos, amalgama de pequeñas barajas o barajas menores, como las denominan algunos autores, digamos que es una quizás de las más desconocidas y no por eso menos interesantes, porque ahora os iré dando algunos datos sobre la baraja para que veáis que es una verdadera joya. Y además no solo estaríamos hablando que se usa en Alemania, sino que la nota o la rúbrica que tiene es de una región concreta, que es la zona de Bavaria. Para los que no conozcáis la zona, si os digo una palabra, Sisi emperatriz, seguramente os hagáis una idea. Imaginaros prados, montañas, todo ese romanticismo de los Alpes, pues un poquito iría por ahí. Entonces, antes de ver lo que son las barajas, ya veréis que son barajas, pues eso, muy interesantes, pero quiero explicaros un poquito de dónde proviene esta baraja o qué historia tiene, porque aquí nos encontramos otra vez chicos, porque parece que todo lo que tiene que ver con el tarot, con las barajas menores, siempre tiene que tener un halo de misterio y en este caso pues no podía ser menos, porque nos encontramos con una situación un poquito parecida con lo que nos ocurre con el oráculo de Lenormand o la baraja de Lenormand. Ya sabéis que con Lenormand se tiene casi total seguridad de que realmente no fue una baraja que creó Madame de Lenormand, sino que de hecho se utilizó un poquito lo que era su nombre para darle visibilidad. Eso no quita, ojo, que Madame de Lenormand fuera una magnífica cartomante, obviamente, y que realmente tuviera un éxito brutal en Francia. Pero aquí vamos otra vez a entrar en una historia un poco nebulosa. Mirad. Este oráculo concretamente se cree que fue creado por Susanne Keeper, de ahí su nombre, si os dais cuenta, es las cartas Keeper o el Keeper-Karten, para entendernos en alemán. Y concretamente fue eso, por Susanne Keeper en el siglo XIX. Susanne era una mujer que trabajaba junto a su familia y sobre todo lo hacía con la baraja Lenormand y utilizando sistemas de barajas gitanos. Así que ya vemos que aquí podía haber una influencia bastante importante. Ella se dedicaba a lo que era a la adivinación. De hecho, además se sabe que fue muy buena. Era muy conocida en Berlín y además pasa un poco como Madame de Lenormand. Se sabe que tenía unas grandes habilidades y que se la buscaba realmente porque era acertaba muchísimo. ¿Qué ocurre? Que en un punto dado su familia decide mudarse a la zona de Bavaria, que está concretamente en Austria. ¿Y qué ocurre aquí? Pues obviamente toda la familia coge los bártulos, se trasladan a la zona de Bavaria y de ahí ya podemos ver un poquito la influencia que pudo tener esta baraja. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Pues mirar, en aquella época, y aquí no tenemos que entrar un poco en el tema geopolítico, porque en aquella época se estaban lidiando las guerras franco-alemanas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos a una mujer que trabajaba pues principalmente con las barajas, pues por ejemplo con Lenormand, y ya veis que si veis Lenormand obviamente tiene una influencia francesa tremenda. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó a esa zona, según se cree, lo que ocurrió es que todo aquello que, debido a estas guerras que os comento, las guerras franco-alemanas, ¿qué ocurre? Pues que el hecho de usar este tipo de barajas le daba problemas. ¿Por qué? Porque la gente, en cierta manera, sentía rechazo porque tenían un aire francés. Esto, pues, obviamente con Lenormand es súper clarísimo. Y, de hecho, las barajas gitanas tampoco estaban bien vistas. Así que se cree que en ese momento Susanne Keeper, pues, digamos que tuvo que tomar decisiones creativas. Dijo, bueno, si yo soy buena en lo que hago, si yo tengo la capacidad de adivinación, pero tengo problemas
a la hora de usar mis barajas, precisamente por esta influencia y por la situación geopolítica que estaba viviendo, pues decidió crear su propio mazo en cierta manera y simplemente, o sea, por un tema práctico, para evitar el rechazo precisamente por todo lo que tenía relación con el aire o todo aquello que tuviera una connotación francesa. Así que aquí es cuando, en principio, porque ya os digo, vamos a dejarlo con un velo de, en cierta manera, de casi de leyenda, surge, pues eso, una baraja pues muy resonante con Lenormand, muy resonante con las barajas gitanas, pero con una estética totalmente diferente, porque aquí ya nos vamos a una estética bávara, que cuando veáis la baraja veréis a lo que me refiero, y además es que es inconfundible. No se tiene del todo claro si realmente fue así o si posteriormente ocurrió un poco como lo que os comentaba con Madame Lenormand, que en cierta manera se cogió su nombre, ¿de acuerdo? Y que por motivos de marketing, ya os digo que Susan Kieper era una persona muy profesional en lo que hacía y además era una persona muy reconocida a nivel de adivinación, así que digamos que nos quedamos con la duda, pero en 1890 por primera vez se publica este oráculo. Después, posteriormente, entre el 1900 y el 1910 ya se lanza una nueva edición que fue creada o fue editada por Matthias Scheidlein, y después, posteriormente, en 1920, ya la publicación fue cuando se transfirió a FX Smith, que es una empresa alemana de juegos que también conocida como ASS, fijaros aquí lo tenemos, Alienburger, que es quizás la que la ha ido distribuyendo desde entonces continuamente. Una de las cosas que podemos destacar de esta baraja, curiosamente, y muchos de vosotros si habéis leído un poquito de historia del tarot o de todas las barajas, es que aquí esta baraja concretamente tuvo un error de impresión. ¿De acuerdo? Pensamos, y fijaros que estamos hablando, al igual que tanto en Lenormand como, por ejemplo, en algunas sibilas, no en todas, pero en Lenormand ya sabéis que estamos hablando de 36 cartas, pues fijaros que aquí solo una de ellas se quedó en una posición correcta porque el resto de la baraja se hizo una imagen invertida. De hecho, a día de hoy se sigue, publicando y se sigue imprimiendo de esa forma, digamos de una forma errónea. ¿Eso afecta a las lecturas? Yo ya os puedo decir que yo lo he comprobado y a mí no me ha dado problemas. Sí que ojalá en algún momento se decidan a arreglar la baraja, quizás y a buscar la original, pero no hay problema y de hecho hay algunos, divulgadores, también escritores que precisamente han hecho manuales sobre este oráculo en el que ya dan también consejos para poder usarlo y que no tengamos ningún problema a la hora de interpretar. Pero ya os digo que es una baraja que incluso tener este desorden invertido, porque ya os digo, solo una de las cartas es la que, digamos, es fiel a lo que sería el original, el resto se invirtieron, se puede utilizar perfectamente. ¿De acuerdo? Así que ya veis que es un oráculo que nace un poquito ya con esta energía Lenormand de no saber exactamente si fue así, si no fue así. Es un oráculo muy usado en Alemania, chicos, de verdad, o sea, podríamos compararlo un poco como el tarot de Marsella en Francia, es como una de esas barajas autóctonas y de verdad que tiene un aire muy interesante porque rompe un poco quizás con todo el resto de sibilas que tienen quizás pues eso, un aire mucho más italiano o un aire mucho más afrancesado. Así que, chicos, mira, a veces no hay mal que por bien no venga. Tenemos pues la suerte de ver un pequeño retazo de lo que es la tradición bávara y una especie de foto de esa época. ¿De acuerdo? Así que os traigo, bueno, como veis, tengo aquí dos barajas encima de la mesa. Ya veréis que es el mismo formato con respecto a las cartas, ya lo veréis, ahora os la enseñaré, pero digamos son dos presentaciones que podemos encontrar. Una de las cosas que tenemos con este oráculo es que ocurre igual con las sibilas o podemos encontrar con Lenormand, es que son muy económicas, chicos, son barajas que si sois coleccionistas o sois estudiosos de lo que serían diferentes sistemas de adivinación, vale la pena tenerla. Primero, y ahora os voy a explicar por qué. Primero, porque es una baraja muy original, precisamente por su estética. Segundo, porque obviamente es una baraja que tiene un aire muy clásico y porque después entraremos un poquito más en eso cuando os enseñe la baraja, porque es que el método adivinatorio se las trae. Es súper interesante. Así que venga, os voy a enseñar. Este es un primer formato, es el formato más habitual. Ya os digo, es súper económico. Como veis, el tamaño
es exactamente, no os diría un Lenormand porque hay algunos que son incluso más pequeñitos, pero estamos hablando de un formato, ya os digo, de sibila, tanto francesa como sibila italiana. Como veis, son cartas pequeñitas. En esta edición tendríamos lo que serían las cartas propias del oráculo, que serían estas, chicos. Tenemos aquí 36 cartas como en Lenormand. Y fijaros que aquí nos vienen unas tarjetitas donde tenemos instrucciones también para poder usar la baraja. Ahora, eso sí, chicos, que sepáis que están en alemán. No hay ninguna editorial, me refiero, así que haga la baraja clásica que yo la haya encontrado en inglés. Siempre tenemos que irnos a las alemanas. Pero bueno, ya sabéis que con Google Translator, pim pam pum, y ya tenemos traducido todo lo que sería, pero fijaros que es un formato de manual, pues no tenemos un librito, pero lo tenemos en formato de cartas. Mirad. Esto os lo voy a dejar aquí. Aquí tendríamos lo que es una baraja clásica, ahora os la enseñaré, y este es otro formato, os lo traigo porque lo tengo, y así para que os hagáis una idea, porque quizás hay algunos que os guste más, pero ya os digo, mirad, es un formato muy sencillito, tenemos es una cajita de cartón, y ya veis que es la baraja también clásica. La única diferencia, fijaros, mirad, tenemos bueno, aquí tenemos las cartas de presentación. Pero fijaros, mirad, vamos a ponerlo aquí en orden, pero fijaros que tenemos exactamente la misma baraja. Podrá variar a lo mejor un poquito la tonalidad, pero es exactamente la misma baraja, ¿veis? Mirad, la tenemos exactamente igual, incluso los reversos, digamos que es, mirad. ¿Veis a lo que me refiero? Es exactamente la misma baraja, pero os la quería enseñar porque es otro formato. Entonces, para los que digáis, mira, a mí, Noelia, no me importa cogerme el Google Translator y empezar a trabajar, porque en este caso esta edición está apoyada por Hildegard Leiding, que es una estudiosa realmente de este oráculo, es astróloga también y se dedica precisamente a la divulgación de este oráculo. Así que quizás en esta baraja que os he enseñado primero tendríamos pues esa parte mucho más sencilla, digamos, de una explicación de cómo usar las cartas muy básica, y aquí ya tenemos digamos, un sistema mucho más detallado para poder usarlo. Aquí fijaros que vamos a tener también combinaciones, pero ya os digo, aquí lo mejor es, ya os digo, si no sabéis alemán, fotografía, ya sabéis que Google Translator tiene una opción que es para que te traduce directamente, podéis sacar un pantallazo y tener todo el libro de instrucciones también incluso en el móvil o en vuestra tablet. Pero es interesante porque fijaros que aquí vais a tener una descripción un poco más amplia que lo que tenemos en el otro formato de libro. Ya os digo, la lástima es que no la podamos tener traducida al español o al inglés, que quizás a veces nos facilita un poquito el tema. En este caso no. Ya os digo, lo que tiene que ver con la baraja, lo que es la baraja en sí, ya os digo que es exactamente la misma baraja. Yo las utilizo indistintamente. No vais a encontrar diferencia en la baraja, sino simplemente en lo que sería el formato o lo que sería las instrucciones, que es digamos, el apartado en donde nos explica cómo funciona. Vamos a centrarnos, voy a coger esta misma. Esta fue mi primera baraja. Si os dais cuenta, tengo aquí anotadas. Fijaros, porque obviamente al ser en alemán, pues al principio pues nos cuesta un poquito. Fijaros que todas las cartas están numeradas y tenemos una pequeña ventana donde tenemos el nombre, pero obviamente aparece en alemán. Así que a mí me sirvió de mucho, sobre todo al principio, para poder ir identificando las cartas. Aunque ya veréis que muchas de ellas son muy explícitas, pasa un poco como la sibila italiana o la sibila francesa, que nada más ver la carta ya nos vamos haciendo una idea. Y aquí vamos a lo que es el estilo, y fijaros que el estilo es tremendamente clásico. Fijaros los papeles pintados que vais a ver en casi todas las cartas, son muy típicos de esa época, y de hecho se hizo un estudio también sobre la baraja para determinar si realmente esta baraja fue hecha en la época en la que vivió Susan Kieper, y realmente sí fue así. Así que digamos que quizás no tenemos toda la seguridad de que pudiera haberla creado ella realmente, pero sí que corresponde a la época, sobre todo porque cuando se analizan los ropajes, fijaros, los ropajes que aparecen en esta baraja, nos vamos precisamente a una época muy concreta que fue lo que os comento, durante las guerras también franco-germánicas. Fijaros que, porque yo he escuchado a personas decir, es que es un oráculo muy feo. Pues chicos, yo en ese sentido no estoy de acuerdo.
Pero más que nada porque pensemos que es un oráculo, una baraja que representa un tiempo muy concreto. Y creo que ya os digo, para los que hayáis visto, por ejemplo, yo de pequeña me veía todas las pelis de Sisi, es que os va a resonar muchísimo eso. Ya veréis que son eso, habitaciones, vamos a ver habitaciones muy sobrecargadas, pero tiene una estética, pues eso, muy retro, chicos, totalmente retro, muy siglo XIX. Así que venga, vamos a ir viendo las cartas. Como sé que a muchos de vosotros, o sea, porque a veces es complicado encontrar libros en este sentido de Keeper, no hay muchos, los que hay, la mayoría están en versión alemana. Sí que os voy a decir también los títulos de las cartas para los que tengáis esta baraja y no la hayáis podido usar, para que los tengáis y para que os hagáis una idea de cómo funciona. Mirad, aquí tenemos la primera carta, que es nuestro protagonista. Aquí ocurre como otras sibilas, que tenemos tanto a un personaje masculino como a un femenino, que es el que nos va a hacer de consultante, ¿de acuerdo? En este caso aquí tendríamos a nuestro protagonista y aquí tendríamos a nuestra protagonista. Esto, si estamos hablando en inglés, estaríamos hablando de The Currents, ¿vale? Y fijaros que tenemos la carta número 2, que es la carta que se titula El matrimonio. Fijaros qué bonita. Es muy bonita. Además es que vais a ver típicos trajes muy tiruleses, muy de esa zona. Fijaros, esperar, las voy a mirar. Voy a colocarlas porque las ordené para vosotros. Venga, vamos a ver. Aquí tenemos una carta que nos habla de la reunión, pero ojo, porque también tiene mucha connotación de filtreo. Fijaros, tienen muchos detalles las cartas. Fijaros que tenemos ahí como un niño que parece como una especie de cupido, aunque no se le vean del todo las alas. Y fijaros lo que os he comentado, tanto los muebles, las paredes hacen mucha referencia a la época en la que se creó este oráculo. Fijaros que tenemos aquí, disculpadme, mirad, tenemos aquí dos cartas que nos hablan normalmente de personajes que son un poquito más mayores, a lo mejor que de la edad de nuestro consultante o nuestra consultante. Y fijaros que tenemos la carta del buen hombre y la carta de la buena mujer. Pero ya os digo, siempre hace referencia a personajes que son un poquito más mayores. Aquí, en este caso, fijaros, tenemos a The Gute Herr y The Gute Dame. Y normalmente, ya os digo, estas cartas también son muy positivas. Mirad, aquí tenemos la carta de la carta agradable, fijaros, es la número 7. Si recordáis, ya os digo, cuando los que ya habéis trabajado o estáis trabajando tanto con Lenormand como con sibilas o el oráculo gitano, veréis que hay muchas cartas que tienen esa resonancia. Es como un poco decir, bueno, esta carta me suena ya de algún otro oráculo, porque vais a ver que va rondando encima de los mismos conceptos. Aquí tenemos la carta de la persona falsa. Fijaros que es la carta de la deshonestidad. Aquí tenemos la carta del cambio, pese a haber una ciudad, porque ya sabéis que en la sibila francesa también encontramos, sabéis, un edificio que es la casa de campo y luego tenemos la casa de la ciudad. Aquí esta carta sí que nos están hablando del cambio. Por ejemplo, nos podría hablar, fijaros, que es un carro y estamos como en mudanza. Vamos con la carta del viaje. La carta número 10. Fijaros que lo que os he comentado, que como se hizo una inversión de las cartas, menos una, que ahora os diré cuál es, en este caso aquí tendríamos que el viaje, pues en este caso el carromato estaría yendo para el otro lado. Y aquí, ¿por qué es importante esto que os estoy diciendo? Porque una de las cosas más interesantes que tiene este oráculo es que sobre todo es un oráculo direccional. Una de los pilares interpretativos de esta baraja es la dirección de las miradas, la dirección de las posturas. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que a la hora de estudiar este oráculo tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, sí que es verdad que últimamente se han sacado algunas versiones más modernas, que de hecho os las voy a traer. Ya sabéis que hay una también de Ciro Marchetti. Tenemos diferentes versiones que os voy a ir enseñando, porque ya os digo, es un oráculo muy interesante para utilizar, de verdad, y no es tampoco tan complicado de aprender, es muy intuitivo, pero se basa mucho en la direccionalidad. Aquí, por ejemplo, podríamos ver la dirección en esta dirección, pero si tuviéramos aquí una carta nos estaría diciendo hacia dónde va ese viaje, pero si la tuviéramos, por ejemplo, aquí, estaríamos hablando que se está alejando, así que este tipo de cosas es muy importante tenerlo a la hora de interpretar. Aquí tenemos la carta de ganancias, de ganar dinero. Fijaros que vemos como una especie de escritorio antiguo donde se llevan como cuentas y se tiene dinero acumulado. Y fijaros el papel, lo que os he comentado, el papel que no falte. Aquí tenemos, mirad, tenemos otros dos personajes.
Fijaros cómo van como en parejitas. Teníamos los buenos señores, la buena señora y el buen señor, y aquí tenemos al joven rico y a la joven rica. Estos también, digamos, que se asocian con personajes que son más jóvenes que los consultantes, o por lo menos fijaros en las caritas, ya se les ve que la edad es mucho más baja, y son cartas también positivas y también bastante abundantes. Aquí tenemos una carta, la número 14, que ya nos dice Traurig Nagrit, que nos habla de noticias tristes. Fijaros, la pobrecita está casi como, fijaros el ropaje cómo ha cambiado de color, que está casi como de luto y está, pues eso, casi llorando, chicos. Aquí tenemos una carta que es muy positiva también en este oráculo. Fijaros que es el resultado, es de hecho el resultado positivo, y además es una carta que se relaciona también mucho con el amor. ¿De acuerdo? Si hay una carta en todo este oráculo que relacione el amor, fijaros, es aquí. Y mirad qué bonita que están aquí las palomas casi como jugando, bueno, de flirteo, vamos. Aquí tenemos, es la carta de sus pensamientos, que también la vais a encontrar muy parecida también tanto en las sibilas, sí, hay una también que se llama exactamente así, la carta de los pensamientos, y fijaros que aquí hay un hombre que está un poco pues constreñido, ¿sabéis? Aquello de como diciendo como ensimismado y pensando, y esta carta también se relaciona mucho con el tema del amor. Fijaros aquí que tenemos también de nuevo un cupido. Fijaros que ya nos ha aparecido en dos cartas, apuntando hacia la cabeza, así que nos puede hablar un poco de esa sensación de no poderse quitar a una persona también de la cabeza, o una situación. De nuevo tenemos aquí la carta del regalo. Fijaros que tenemos a una niña que porta como una especie de pecerita, que parece que alguien la ha podido regalar, quizás aquí un niño. Fijaros que en estos oráculos también siempre aparecen niños por aquí. Aquí tenemos la carta del niño pequeño, exactamente igual, ya sabéis que el Lenormand la tenemos exactamente igual, y fijaros, tenemos aquí a una niña que parece ir a caballo, bueno, a cigüeña, encima de una cigüeña, pero nos hace referencia a un niño pequeño. Esta carta, si la veis, pues obviamente os va a resonar muchísimo con el Lenormand. Fijaros que tenemos la carta de la fatalidad, obviamente tampoco es una carta positiva en este oráculo. Esta es la carta de la casa, fijaros, House es la número 20, también nos va a hablar de un lugar físico o de lo que nosotros consideramos nuestro hogar. Y aquí tenemos la sala de estar, fijaros la decoración, qué maravilla. Yo, chicos, de verdad que cuando escucho a gente decir que es feo, yo de verdad es que se me cae el alma al suelo, de verdad. Me lo he pasado también con este oráculo, aprendiendo este oráculo, y además es que me parecen... Es que solo por la época en la que se hizo ya tiene un encanto tremendo, y solo observar los dibujos y cómo están hechos es una verdadera maravilla. Pues bueno, la sala de estar tiene esa connotación, obviamente, de un lugar donde ya estamos hablando de intimidad. Podríamos estar hablando más de esa parte. Y fijaros que aquí viene la carta del militar, que es la 22, y esta es la única carta de la baraja que como os he comentado, que no está invertida. Todo el resto de la baraja, la impresión se ha hecho mal desde hace pues un siglo aproximadamente. Esta es la única que por alguna razón yo creo que se mantuvo firme, y el pobre dijo no me vais a mover. Y fijaros, mira, para que veáis la diferencia, fijaros que en este caso lo que sería el título, que viene acompañado la cajita donde nos aparece el número de la carta y el nombre, está a la izquierda, y fijaros que en el resto de cartas que os he ido enseñando, fijaros que está a todas a la derecha, y es precisamente esto los que, disculpadme, es lo que precisamente nos da la pista de que esta es la única carta que no se ha invertido. Esta carta también, chicos, para los que trabajéis con sibilas, os va a resultar muy, porque ya os digo, la tenemos exactamente en la sibila gitana, bueno, en lo que sería la baraja gitana, y la tenemos también en la italiana o en la francesa. Mirad, aquí tenemos la carta de la corte, así que ya sabéis, todo lo que sean temas judiciales va a venir muy relacionada en este sentido. Aquí tenemos una carta que para mí es muy graciosa, fijaros, que es la carta del ladrón. Y lo que más me hace gracia, fijaros, es que va en zapatillas. A esto nos puede dar un poco, hacer la referencia como que podría ser alguien conocido, un ladrón, pero alguien que en cierta manera se puede aprovechar de su posición. Pero es que es muy gracioso, y fijaros cómo se está llevando el dinero. Pero lo de las zapatillas es maravilloso. Aquí tenemos la carta de los grandes honores,
que también es muy interesante esta carta, que es una carta también muy positiva de llegar en cierta manera a un cierto estatus. Aquí tenemos también otra carta muy positiva, la gran fortuna. Fijaros que tenemos aquí la cornucopia que se está deshaciendo, la diosa de la cornucopia. Esta carta es la carta del dinero inesperado. Allí teníamos otra carta que nos habla de un poco de dinero. Aquí ya es dinero, pues eso, que no sabemos casi ni de dónde nos viene. Aquí tenemos la carta, bueno, podríamos decir de la expectación, de la espera. Fijaros que aquí hay una dama que está esperando y aquí hay un camino en el que parece que estemos esperando la llegada de una persona o de noticias, de algo. Y fijaros qué maravilla, mirar, de verdad, los estampados me parecen maravillosos y además es como ver a Sisi Emperatriz por aquí corriendo. Aquí tenemos la carta de la prisión, que ya sabéis como en el Monopoly no suele ser demasiado positiva. Aquí tenemos la carta del funcionario judicial. Fijaros cómo, mirar, aquí nos permite ver también lo que os comentaba, los ropajes, un poquito el ambiente en general. Aquí tenemos la carta de la enfermedad, otra carta que os va a resonar mucho de otras barajas, de otras pequeñas barajas. Fijaros que tenemos aquí al doctor y tenemos a una mujer que parece estar encamada y enferma. Aquí tenemos la carta de la pena. Fijaros que aquí ya no tenemos una mesa con dinero, sino más bien a una persona bastante preocupada que parece haber o perdido algo, sí, o que hay algo que ya no está en su vida. Aquí tenemos la carta de los pensamientos sombríos. Fijaros que aquí tenemos una diferencia. Aquí hay casi como una persona que está en modo de desesperación. Ay, chicos, que me voy para arriba. Pero aquí tenemos una persona en la que toda esta desesperación viene sobre todo a nivel mental. Podría ser real o no real, que puede ser que se esté simplemente un poco como la carta del 9 de espadas, que estemos dándole tantas vueltas a la cabeza o a la pelota que quedamos en este estado. Vamos a la carta número 34, que es la carta del trabajo. Fijaros, aquí hay una mujer sentada que está también realizando, parece que está como cosiendo unos zapatos, y aquí tenemos a un hombre que está labrando el campo. Esta carta, ya os digo, hace referencia a todo lo que tenga que ver con eso, con el trabajo, con las acciones rutinarias del día a día. Aquí tenemos la carta número 35, que nos habla del largo camino. Y ya simplemente ver la imagen, fijaros, ya nos hacemos una idea, ya nos está diciendo que es una situación o que ha durado mucho o que va a tener tendencia a durar mucho, que va a requerir de un proceso largo. Y tenemos la última carta, que es una carta muy bonita, que nos habla del cumplimiento de deseos también. Es una carta en cierta manera que nos habla de los horizontes. Mira, si la tuviéramos que definir, podría ser una carta como muy sagitariana, muy jupiteriana, precisamente por el concepto ese de buena suerte. Aquí yo le puse cumplimiento de deseos, pero nos habla como eso, como las grandes aguas, como la inmensidad, ¿de acuerdo? Así que va a tener también esa resonancia. Así que nada, chicos, mirad los dos materiales, tanto si os vais a esta edición como a esta. Me refiero, yo os hablo del Keeper clásico, porque luego ya veréis que se han hecho versiones y además os las voy a traer. Pero en cuanto a estas dos versiones, ya os digo, sea una o sea la otra, vais a tener cartas con un material exquisito a nivel de naipes. Son naiperas ya muy tradicionales, son barajas, ya lo veis, chiquititas, que se barajan súper bien. Para personas que tengáis las manitas pequeñas es una maravilla. Y ya os digo, ya os haré algún vídeo más sobre este oráculo. Os traeré también libros, porque quizás es uno de los oráculos. De hecho, con todas las sibilas no siempre es fácil encontrar libros. Ya os intentaré dar truquitos también para poder interpretarla, porque ya os digo, es una maravilla. Una de las características que tienen también las sibilas y este tipo de barajas menores es que tienen un lenguaje súper directo. En el tarot quizás es como mucho más poético, pero aquí van mucho al día a día, a lo que ocurre, y además es eso, son como muy... Aquí en España se le llama un poco chafarderas, pero es que te lo explican todo. Vas a preguntar una cosa y acabas enterándote de todo lo que hay alrededor. Son muy claras, son además muy contundentes, y ya os digo, estas, chicos, además, por el tema de la direccionalidad que tiene tan marcada, hace que sea muy fácil de leer o intuitivamente nos va a ser muy fácil hilar las situaciones que podemos ver con esta baraja. Así que nada, chicos, con esto terminamos. Si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar
también en los comentarios, que ya sabéis que os leo. Y nada, espero que os haya gustado. Ya os digo, a mí es un oráculo que me chifla, me gusta mucho y os voy a traer, ya os digo, diferentes versiones también mucho más modernas para los que quizás no os acabe de gustar. Y nada, con esto me despido. Espero de verdad que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Un besazo inmenso. Adiós.